Grado de Lima, que me ha invitado obviamente para participar en esta ponencia. Bien, vamos a empezar haciendo algunas definiciones de lo que es la prueba digital, ya que en nuestro Código Penal peruano, en nuestro Código Procesal Penal peruano, está contemplado, pero vamos a ver algunos conceptos básicos. Doctora Miriam Magallanes, si me apoya con las diapositivas, por favor. Bien. Empezaremos revisando el artículo 185 del Código Procesal Penal del 2004, donde nos indica que los tipos de documentos son los manuscritos, los impresos, las fotocopias, los fax, los disquetes, las películas, las fotografías, las radiografías, presentaciones gráficas, dibujos, grabaciones y también medios que contienen registro de sucesos, imágenes, voces y otros similares. Entonces vemos, para empezar, para partir, vemos que lo que denominaríamos prueba digital o prueba electrónica en nuestro nuevo Código Procesal peruano o Código Procesal del 2004 está contemplado como documento y lo encontramos específicamente en el artículo 185 del Código Procesal Penal peruano. Bien, vamos a hacer alguna aproximación a la prueba digital, ya que en la actualidad es común y en todos los procesos, tanto penal como familia, civil, administrativo, inclusive en los procedimientos administrativos, vemos bastantes contenidos digitales, sean videos, sean fotografías, sean contenidos obtenidos de la internet, y también distintos tipos de contenidos, ¿verdad? Entonces, estamos en pleno siglo XXI, en la evolución del derecho también, y esto va a la par con la tecnología. Es por ello que tenemos el expediente judicial electrónico, tenemos también en este sentido, en esta coyuntura del COVID que se vive a nivel nacional y mundial, vemos obviamente que el proceso se ha digitalizado, tanto los procedimientos administrativos también como los procesos judiciales se vienen digitalizando. Entonces, es necesario y obligatorio abordar temas tanto de la prueba digital como también de la cadena de custodia digital, ya que de su conservación y obviamente de las garantías que brinde la cadena de custodia depende también e influye en que ésta sea valorada o no en el proceso judicial. Entonces, una aproximación a la prueba digital nos indica que obviamente en la actualidad es bastante común encontrar contenidos digitales en los procesos. Y obviamente ahora con el expediente judicial electrónico, donde se pide que se ingresen los escritos escaneados, las pruebas igualmente escaneadas, entonces es necesario conocer estos temas. La información contenida en formato digital o electrónico es aquella que utiliza un lenguaje binario a través del sistema que transforma impulsos o estímulos electrónicos o fotosensibles y cuya composición y recomposición informática grabada en un formato electrónico genera y almacena la información. Luego vemos de que este concepto en nuestra legislación peruana es bastante novedosa, bastante nueva. Sin embargo, en legislaciones y en la jurisprudencia extranjera como española, por ejemplo, mexicana también, conversamos hace algunos días con la doctora Miriam Magallanes, ya es común que se aplique y se valore la prueba digital tal como sucede en esas legislaciones. Inclusive ya se ha creado una prueba, especialmente un medio digital, un medio de prueba digital, mientras que en nuestra legislación peruana seguimos considerando la prueba digital como documentos. La prueba digital, según Delgado Martín Joaquín, que es un autor y es un juez español, el cual ha emitido bastantes fallos. En cuanto le recomiendo a este autor es Delgado Martín Joaquín, es su nombre, Delgado Martín son sus apellidos. Él ha escrito bastante sobre el tema de prueba digital, inclusive sobre valoración del WhatsApp, valoración de las redes sociales y también de los contenidos que se comparten a través de ellos. Para Delgado Martín, la prueba digital es toda información de valor probatorio contenida en un medio electrónico o transmitida por dicho medio, los
los cuales obviamente no solamente se van a referir, no solamente van a acreditar hechos en la investigación de todo tipo de infracciones penales, sino también han de ser producidos o transmitidos por medios electrónicos. Y se refiere a cualquier clase de información. Cualquier información que sea transmitida por medios electrónicos, sea que éstas han sido obtenidas o son transmitidas a través de los medios electrónicos. Bien, según Sánchez Crespo, tenemos otro autor español también. La prueba digital es aquella información contenida en un dispositivo electrónico a través del cual se adquiere el conocimiento de un hecho controvertido. Luego tenemos obviamente a Richard González, que también es otro autor español, que ha escrito bastante sobre la prueba digital o electrónica, donde menciona que la prueba digital es una clase de prueba caracterizada por la intervención de la electrónica. Se trata, por lo tanto, de prueba de una determinada clase o con especiales características. En este punto es necesario analizar de que si obviamente está bien considerado en nuestro Código Procesal peruano, digamos la prueba digital, un CD o un soporte electrónico, si puede ser considerado como documento, o habría ya que ir pensando en el legislador peruano de crear un medio de prueba específicamente digital o electrónico. Sin embargo, digamos que fuente de prueba digital es obviamente la información que está contenida en el soporte electrónico, y el medio de prueba es a través del cual vamos a introducir esta información al proceso. ¿A través de qué? A través de, como prueba documental, a través de una pericia, o inclusive a través del testimonio técnico del perito informático, que también se puede incorporar en el juicio. Bien. Analizando la situación peruana, podemos decir que los medios electrónicos, medios de prueba electrónicos o medios de prueba digitales son atípicos. Vemos que no, porque como les decía al inicio, la prueba electrónica está considerada como medio de prueba documental en nuestra legislación peruana. Entonces, lo que tendríamos que hacer si queremos incorporar cualquiera de estos medios electrónicos al proceso, tendría que ser a través del medio que esté más parecido en nuestra legislación peruana, en este caso el documento, o a través de la declaración testimonial del testigo técnico, que es el perito informático, o también a través de una pericia informática. Bien. Luego vemos las diferencias entre formato digital y papel. Obviamente que el formato digital es un formato que requiere obviamente el uso de electrónica, en cambio el papel está más próximo, ¿no? Más manejable, ahí está más a la mano, es más legible. Pero sin embargo, también esto no le quita valor al medio electrónico, a la prueba electrónica, para ser valorado en el juicio, en un proceso. Pero se recomienda de que esta información esté plasmada en papel. Se recomienda bastante que se imprima en un papel a través de digamos, una pericia informática, o también a través de un acta, en este caso sea fiscal o sea judicial. Entonces se recomienda bastante que estos contenidos sean también transcritos en papel e incorporados al proceso, además del soporte, que sea un CD, o sea, un medio electrónico bastante más manejable que se pueda agregar al expediente o la carpeta judicial. Bien, tenemos a la clasificación de la prueba digital, la podemos dividir a través de su origen, digamos, un documento que se genera en una computadora, o una fotografía que se genera en una cámara fotográfica, o en un video que ha sido generado a través de una cámara de filmación, o a través de una cámara de vigilancia pública, o también a través de drones. Justamente el día de hoy acaba de salir esto de la sentencia, el día de ayer salió, ¿verdad? La sentencia del caso de la señora Máxima Acuña en Cajamarca contra la minera Yanacocha, por obviamente que se le había vulnerado el derecho a su privacidad por haberle estado vigilando a través de drones. Esto lo vamos a ver más adelante, y obviamente esto sienta un precedente en lo que es la prueba digital en el derecho penal peruano, y obviamente ya es materia de discusión en la actualidad hasta cuánto se puede invadir la privacidad
a través de los drones, a través de videovigilancia y a través de acciones de seguimiento, las denominadas óbices. Esto lo vamos a ver más adelante porque eso corresponde justamente a un tema también comprendido dentro de la prueba digital y es obviamente el tema de las técnicas de investigación especiales o las técnicas de investigación del delito. En este caso, las pruebas, la obtención de la prueba tecnológica a través de la investigación tecnológica del delito y esto lo vamos a ver más adelante también. Bien, los tipos de contenido digitales, como ustedes ya saben, son los videos, los audios, la fotografía, los documentos electrónicos, los correos electrónicos, los contenidos de redes sociales, información contenida en dispositivos también. Y los tipos de soporte electrónicos, los cuales obviamente de los cuales se va a transportar la información, algunos lo llaman medios magnetofónicos, otros le llaman soportes electrónicos, otros unidades de almacenamiento de información, pero simplemente son el medio que sirve para transportar la información. Son los USB, los CDs, las memorias externas, las tarjetas memorias, las agendas telefónicas, las tablets, las computadoras, un teléfono celular, por ejemplo, también los GPS o localizadores. Bien. Según tenemos en el Perú bastante ya acogida con el tema de prueba digital, tenemos por ejemplo a un doctor, a Ricardo Elías Puelles, uno de los cuales habla bastante sobre este tema de la prueba digital y también menciona al manual de evidencia digital del Ministerio Público, el cual ha sido editado y obviamente traído al Perú de este autor Nessi, que es un autor estadounidense, a través de Abarroli, que es una asociación, obviamente, bastante innovativa y la cual también se preocupa más que todo por la innovación. Y ese manual, le recomiendo bastante ese manual de evidencia digital, lo pueden encontrar en internet, en la página del Ministerio Público, donde habla obviamente de los cuidados que se debe tener con la prueba digital y el manejo de la cadena de custodia digital o electrónica. Bien, este autor justamente en este manual, el autor Nessi, Alan Nessi, menciona que la prueba digital tiene 4 características básicas, las cuales son que la prueba digital es volátil, es duplicable, es alterable y es fácilmente eliminable. ¿Por qué? Por ejemplo, porque volátil, por ejemplo, una publicación de Facebook, una publicación en Internet puede estar en este momento, como en el otro, de ahí en una nueva visita, podemos hacerle esa evidencia o esa prueba que ya no está, ha sido simplemente desapareció. Entonces es una evidencia volátil. Duplicable, porque esta información puede duplicarse y reproducirse cuantas veces sean necesarias y un contenido digital, por ejemplo, que circula en Facebook, en WhatsApp, puede volverse viral y obviamente puede reproducirse y llegar a muchas personas. Entonces, es una evidencia duplicable también. Alterable, ¿por qué? Porque, por ejemplo, en las conversaciones de Facebook, las conversaciones de WhatsApp no son del todo creíbles. ¿Por qué? Porque actualmente existen aplicativos que simulan las conversaciones de Facebook o de WhatsApp y obviamente esto, si es llevado a un proceso sin las medidas necesarias, van a generar finalmente una información falsa y el juez al valorar esta evidencia, va a generar simplemente una condena injusta o quién sabe, quizá otro tipo de sanciones, ¿no? También la prueba digital es alterable. ¿Por qué? Porque esta información cualquiera que tenga acceso puede en un momento determinado alterar los PDFs, ustedes saben, se pueden modificar, los documentos, cualquier tipo de prueba digital o electrónica se puede alterar, modificar y manejar al antojo de la persona, ¿no? Eliminable, ¿por qué? Porque como les indicaba también, la evidencia digital o electrónica en cualquier momento puede eliminarse y desaparecerse simplemente como una publicación de Facebook o una información contenida en una computadora, en USB, como ustedes han podido apreciar en muchos casos de nuestra justicia peruana, donde se lacran computadoras, se lacran USBs, finalmente la información es eliminada o simplemente, inclusive a veces también los dispositivos de almacenamiento, los USB, los discos, las computadoras, los CPUs, como sucedió en el caso del BTR Comunicaciones, simplemente desaparecen. Entonces, vemos que hay que tener bastante cuidado con lo que es la prueba digital
porque los elementos, la prueba digital es bastante volátil, duplicable, alterable y eliminable. Por lo tanto, requiere una atención especial. Bien. Las ventajas que ofrece la prueba digital, luego vamos a ver de qué tipo de prueba digital hablamos. Ahí vamos a ver los WhatsApp, vamos a ver los contenidos de Facebook, vamos a ver también los contenidos de correos electrónicos, vamos a ver también los documentos escaneados, que por supuesto, como le decía, la prueba digital es prueba digital tanto aquella que se produce por una computadora o un dispositivo electrónico, como también aquello que se convierte a ese formato, digamos, a formato digital, como los documentos escaneados u otros. Las ventajas son bastantes, como ustedes saben, pues manejar una evidencia física es bastante tedioso, sin embargo, manejar una evidencia digital es un poco más fácil, más manejable, ¿no? Tenemos una prueba bastante viable, esencial, su obtención es bastante fácil, su almacenamiento también. Tenemos también que la utilización de documentos y firmas digitales y electrónicos favorecen el desarrollo de distintas actividades, como en este caso, digamos, el comercio electrónico. Ahora actualmente, como ustedes han podido ver en internet, no solamente para hacer compras digitales hay que firmar un documento, hay que dar nuestra aprobación, simplemente con dar un check en la computadora ya, y decir sí acepto, simplemente ya se está dando el consentimiento para determinado acto, para determinada operación, inclusive comercial. Entonces allí vemos que esa es la ventaja de la tecnología y también obviamente de la prueba digital y del documento electrónico en este caso, que pues obviamente circulan, que se da a través de la internet. Bien, vamos a continuar viendo algunas cosas teóricas de la prueba digital. ¿Por qué? Porque lamentablemente estos temas no son muy tocados y esto produce que realmente no tengamos un conocimiento de lo que es la prueba digital en los jueces, en los operadores de la justicia, como también en los abogados, ya que con esto vamos a lidiar día a día y tenemos que tener un conocimiento por lo menos básico. Luego le vamos a tratar de compartir las diapositivas y algunos autores y también algunas legislaciones en cuanto a esto de la prueba digital. Bien, vamos a continuar luego de la presentación, estimados amigos. Vamos a estar con las preguntas de cada uno de ustedes. También vamos a compartir con ustedes alguna información sobre lo que nos puedan escribir al chat al final de la exposición, por favor, para poder llevar un orden. Bien, la problemática de la prueba digital. ¿Cuál es la problemática? Si algunos de ustedes quieren también hacer un tema de investigación con la prueba digital, les recomiendo, ya circulan algunos trabajos en el internet de prueba digital, sobre todo extranjeros. Las desventajas, una de las ventajas es la poca regulación en el Perú. Por ejemplo, no tenemos mucha regulación de la prueba digital. Tenemos ley de protección de los datos personales, tenemos también la ley de videovigilancia y la protección de datos personales. También tenemos la ley de gobierno digital, que habla bastante de lo que es el uso de la tecnología en las instituciones públicas, la ley de firmas y certificados digitales también, que ahora con esta coyuntura ha cobrado mayor énfasis, entonces es importante conocer ello. Bien, luego tenemos escasa jurisprudencia. En el Perú ustedes han podido revisar, y luego les voy a compartir también una sentencia, la única que he encontrado relevante de todo ese tema de prueba digital en el Perú, porque lamentablemente la mayoría de sentencias de la Corte Suprema y de las Cortes Superiores y otro tipo de pronunciamientos, inclusive, por ejemplo, del Tribunal Constitucional, no es común encontrar una definición de prueba digital o que diga que estas son manipulables y que hay que tener cuidado, o qué grado de credibilidad se le puede dar a este tipo de contenidos. Entonces, no es común, no encontramos jurisprudencia en el Perú, repito, más que como breves menciones, pero que no definen conceptualmente en qué consiste la prueba digital. Sin embargo, tenemos también que recurrir para ello a la legislación, más que todo a la jurisprudencia española, donde ya hay fallos, ya se han dado fallos inclusive colombiana, donde ya se valora la prueba digital y se da un contenido propio a estos medios de prueba. Bien, tenemos también que es una materia desconocida y muy técnica, en lo que existen muy pocos expertos. Lamentablemente en el Perú tenemos el área de
peritajes informáticos del Ministerio Público, sí lo tenemos, pero lamentablemente con muy pocos aplicativos, muy poca tecnología, la cual permite obviamente que los peritajes informáticos que se llevan de dispositivos electrónicos lamentablemente no sean los adecuados y también arrojen un gran margen de error que lamentablemente terminan descalificando estos peritajes, ¿no? Por ejemplo, las pericias también fonéticas, las pericias más que todo fonéticas en las cuales también hay bastantes márgenes de error, las cuales se hacen de audios, de contenidos de audios, y especialmente en la ley de crimen organizado, de las escuchas telefónicas, donde lamentablemente hay bastante error. Tenemos, por ejemplo, un área también de alta tecnología de la Policía Nacional, la cual no cuenta con la infraestructura necesaria y la poca capacitación también. Lamentablemente, en la experiencia laboral hemos tenido casos en que ustedes saben que para leer un teléfono, un dispositivo electrónico que es un teléfono, en un peritaje tenemos que tiene que el software ser original. Sin embargo, han habido oportunidades en que el software de la Policía Nacional, de la Divindad específicamente, no está actualizado y por lo tanto no se puede hacer esta diligencia. Esto es lamentable, puesto que finalmente, como ustedes han visto en el diario, en el uso diario, si ustedes van a un técnico de celulares, a un técnico de equipos telefónicos, fácilmente desbloquea un teléfono y obviamente descifra la clave, las denominadas claves tanto de huella como también de cifrado. Pero sin embargo, la Policía Nacional no cuenta con este software. O si lo tenía en algunas ocasiones, pues estaba desactualizado. Entonces, esa es una problemática. La poca experiencia y la poca capacitación que hay sobre el tema, tanto de jueces, de fiscales, como también de los peritos, los cuales no conocen mucho el tema de las pericias informáticas, de las pericias digitales. Tenemos luego la dificultad de presentar a la prueba digital ante el juez. Lamentablemente, no tenemos infraestructura. Como les decía, con esto del nuevo código se ha tratado de dar énfasis a lo que es la reproducción audiovisual de contenidos. Por ello se ha implementado, ustedes han visto en algunas salas, tanto de las audiencias, donde lamentablemente está el Scrum, pero no está, digamos, habilitado el software compatible para proyectar un video, para escuchar un audio. No tienen los parlantes necesarios, o si los tienen simplemente están destruidos. Entonces ese es un gran problema. Luego tenemos, por ejemplo, la mayor dificultad de las pruebas electrónicas para que sean aceptadas en los tribunales, ya que estos exigen mayores garantías que otras pruebas, porque debido a la falta de credibilidad también de algunas de estas pruebas, ¿no? Bien, vamos a abreviar un poco. Tenemos el alto costo de examinar e interpretar la información contenida en la prueba electrónica. Lamentablemente es bastante caro en el Perú hacer una pericia informática, una pericia electrónica, y es bastante escaso también los peritos que por su cuenta brinden estos servicios para demostrar, por ejemplo, la falsedad de una conversación por Facebook, ya que, por ejemplo, las redes sociales son bastante utilizadas para cometer delitos de estafas, para cometer también violencia familiar, digamos, violencia psicológica contra la pareja, otro tipo de procesos. Entonces, es bastante difícil demostrar que no es el autor, porque no hay peritos que así brinden los servicios, y en todo caso el costo es alto para hacer una pericia informática. También tenemos como una de las dificultades, es bastante difícil probar la autenticidad, la integridad y la fiabilidad y el origen de los datos, ya que, como les decía, esto requiere de también, finalmente es dejado a criterio del juez, de que obviamente si él considera en el sistema de libre valoración de la prueba, si él considera pertinente, le da valor o credibilidad a la prueba digital, y si no, no. En la mayoría de casos, el juez recurre a la aceptación o la no impugnación, el principio de no impugnación de la otra parte, y también, o sea, si yo como imputado no impugné, no observé ese contenido, entonces el juez simplemente lo toma como una aceptación tácita, lo cual obviamente es cuestionable también. Y también
el juez peruano lo que hace cuando se encuentra ante una prueba digital es de hacer la valoración conjunta con los demás elementos de convicción, con las demás pruebas, ¿no? Entonces, ahí tenemos también otra ventaja más. También tenemos dificultades para conservar, preservar y almacenar correctamente la información, ya que lamentablemente pocos saben que la cadena de custodia para una evidencia digital es totalmente distinta de una cadena de custodia física, y obviamente se requiere de aplicativos informáticos como es el que asignan los peritos informáticos, que es el código hash, que es un código el cual obviamente encripta con una clave la combinación de números y letras y también signos, y estos garantizan de que no sean alterados, no sean modificados, ya que este contenido, de suceder ello, cambiaría la numeración y ya esto perdería, obviamente esto es plasmado en un acta, este valor numérico es plasmado en un acta, y con esto se demostraría que obviamente ha sido manipulada la evidencia. También existe muy poca información al respecto. Bien, tenemos dificultad, por ejemplo, también para establecer el valor jurídico de la prueba digital. Lamentablemente no tenemos mucha legislación peruana, ni tampoco jurisprudencia como hemos mencionado. Bien, vamos a avanzar con lo que ya es, en este caso, los tipos de prueba digital. Tenemos los documentos electrónicos. Los documentos electrónicos son aquellos objetos en los cuales obviamente puede percibirse una manifestación de voluntad o representativos también de un hecho de interés para el proceso. Este es un documento electrónico. Es el concepto, digamos, tradicional de documento, en el cual se contiene una información que narra, hace conocer o representa un hecho, cualquiera sea su naturaleza. El soporte electrónico, el USB, el celular, es simplemente lo que lo contiene. Bien, vamos a avanzar un poco. Vamos a correr las diapositivas. Tenemos los requisitos del documento electrónico. Tenemos que tiene que ser un documento funcional equivalente al escrito. También tenemos que tiene que ser equivalente, la firma digital, la firma electrónica tiene que ser equivalente a la firma normal, a la firma que nosotros realizamos con lápiz o lapicero, ¿verdad? Y también el contenido tiene que ser igual al original, o sea que debe ser copia, lo que está representado en el documento electrónico tiene que ser copia del documento que está contenido en un papel o un impreso. Bien, ¿cuáles son las garantías para la aceptación del documento electrónico? Es de que sea auténtico, de que este no sea repudiado o rechazado por la otra parte, de que este documento sea íntegro. ¿Cómo vamos a demostrar que este documento sea íntegro? A través de la cadena de custodia o también a través de un peritaje en el caso de que esta prueba sea impugnada. Y que sea confidencial, que este documento solamente sea manejado y sea manipulado, digamos, o conocido por la persona a la cual está dirigida. Bien, la prueba digital, como les hemos mencionado, pasando al siguiente punto, la prueba digital es una prueba bastante volátil, una prueba que en un momento puede estar, en el otro momento ya puede haber desaparecido. Entonces, es necesario de que nosotros reconstituyamos la prueba o también hagamos una prueba anticipada. Esto sucede mucho, lamentablemente, y se pierde la evidencia digital, se pierde la prueba digital, y esto no sirve. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues tenemos que anticipar la prueba o también hacerlo como a través del procedimiento de prueba preconstituida. Pocos saben un punto muy importante de que en el Perú existen notarios y fedatarios informáticos. Ustedes pueden revisar en el artículo 1049 del decreto legislativo del notariado que en los puntos, en el artículo 94 señala de que los notarios también están calificados para certificar un correo electrónico, para certificar un contenido de WhatsApp, de Facebook, un contenido de una publicación en Internet o de cualquier tipo de contenidos que estén en soporte informático. Esto sí lo puede realizar un notario. Es por eso de que esto tenemos que difundirlo, de que en el Perú una forma de introducir estos documentos o estos contenidos digitales para que nos puedan servir y no desaparezca la prueba, podemos ir a un notario
y podemos hacer constar de este contenido que está en soporte electrónico, en una publicación de internet, en una publicación en redes sociales. Entonces, sí está facultado el notario, y también existen fedatarios informáticos, los cuales, en el caso del fedatario informático, está adscrito al Colegio de Abogados de Lima, y obviamente ahí en esa sede se puede encontrar este tipo de especialistas y de aquellos que dan fe de los contenidos digitales. Bien, ¿cómo vamos a incorporar los contenidos digitales al proceso? El artículo 157 del Código Procesal Penal nos indica de que la forma de incorporación se adecuará al medio de prueba más análogo de los previstos en todo lo posible. Tiene que tratar de introducirse, ya sea, acá tenemos a continuación, a través de una prueba documental que lo faculta el Código Procesal Penal, a través de manuscritos, impresos o soportes, dice disquetes, fotocopias, fotografías, dibujos o soportes magnetofónicos, los cuales obviamente tengan registro de las imágenes, sucesos, voces y otros similares. También se puede introducir a través de las pericias informáticas y también a través de la declaración del testigo técnico, que es el perito, obviamente. Bien, ustedes saben que la prueba digital se limita bastante con la prueba digital ilícita. Y esto lo hemos visto con la prueba ilícita. Esto lo hemos visto en el caso, por ejemplo, de los petroaudios y otro tipo de casos en los cuales, obviamente, la prueba digital consistente en un audio ha sido finalmente declarada ilícita porque no se ha obtenido respetando el procedimiento regular. Entonces, en su mayoría, para conseguir un audio, un video, conseguir otro tipo de contenidos digitales, hay que tener la autorización del juez. Esto lo vamos a ver más adelante en las medidas tecnológicas de investigación del delito, en qué casos vamos a ir al juez a pedir un requerimiento por una determinada medida limitativa de derechos, y en qué casos lo puede hacer la fiscalía, digamos, la policía con autorización de la fiscalía, y en qué otros casos la policía puede hacerlo por sí sola, ¿no? En el caso, por ejemplo, de flagrancia de delito u otros casos que obviamente el caso amerite. Bien, tenemos que tener bastante cuidado con la prueba digital ilícita, y obviamente al momento de conseguir la prueba de que esta no vulnere los derechos fundamentales de la persona, porque de lo contrario vamos a tener una prueba que no nos va a servir para ningún tipo de procesos. Bien, vamos a pasar a la parte que les va un poco gustar más, que son las redes sociales y la prueba digital, que obviamente vamos a ver si se puede introducir una captura de pantalla, las denominadas screenshots, al proceso. Vamos a ver qué tipo de valor le va a dar el juez a este tipo de contenidos, y si es o no válido en nuestro caso peruano, y qué tal, cómo vienen aplicando los jueces esto al proceso. Bien, en nuestro país, ustedes saben que ya la tecnología ha llegado casi a todos los rincones de nuestro país. Y obviamente, en el año 2018 tenemos un estudio de que existían ya 38 millones de líneas telefónicas, en los cuales aquí en Lima más de 10.7 millones de teléfonos circulaban, de líneas telefónicas circulaban, y también en La Libertad con alrededor de 1.6 millones de líneas telefónicas, tanto prepago, pospago y líneas de control, en los cuales obviamente la mayoría usan el internet, utilizan las redes sociales, y a través de las redes sociales se cometen muchos delitos y también se transmite mucho contenido. Tiene ventajas y desventajas es el uso de estas redes sociales. Entonces vamos a continuar avanzando. Dentro de las principales redes sociales, las cuales nos van a servir para el proceso, tenemos el WhatsApp, el Facebook, el Twitter, el Instagram, dentro de las principales. Esos 4 aplicativos trataremos de abordar el día de hoy, porque son de un contenido especial, de un tipo especial, ¿no? Y son las más comunes. Por ejemplo, a través del WhatsApp se pueden transmitir contenidos de audio, de video, documentos digitalizados, u otro tipo de mensajes también, y por lo tanto es de relevancia para nuestro tema, que es la prueba digital en el proceso penal. WhatsApp, Facebook, Twitter e Instagram. Bien, vamos a avanzar con la exposición, y tenemos la valoración. ¿Qué tipo de valoración le da al juez en nuestro sistema peruano a la prueba digital? Tenemos sistema de libre valoración, en el cual el juez obviamente no exige que necesariamente este contenido esté sujeto o haya pasado por una pericia para determinar
su autenticidad, su originalidad. Simplemente se basa en que esta prueba obviamente sea acompañada por otras más y también en la aceptación tácita, en lo que denominamos el principio de no impugnación de la otra parte, de la parte contraria. Y si esta persona no ha impugnado, ha observado esta prueba, este contenido digital, entonces el juez simplemente lo toma como una aceptación. Y el sistema también tenemos de valoración conjunta, donde el juez, en el caso peruano, valora los contenidos digitales juntamente con las demás medios de prueba. Pero también tenemos formas de darle más énfasis o digamos de reforzar un poco los contenidos de la prueba digital, como a través de una pericia. ¿Por qué? Porque en el caso peruano ustedes saben de que el Ministerio Público es el que tiene la carga de la prueba, por lo tanto el Ministerio Público debe agotar todos los medios para acreditar un hecho. Entonces, el Ministerio Público está facultado para realizar las pericias necesarias, tanto la pericia informática, la pericia fonética, en el caso de un audio, o también la pericia, digamos, inclusive le llaman este tipo de pericias, la pericia de 3D, que es el reconocimiento obviamente de una imagen de video, la superposición de imágenes 3D, y luego obviamente con la fotografía o la imagen de la persona con la cual vamos a hacer obviamente la comparación, un análisis comparativo para determinar si es o no la persona que nosotros sospechamos o nuestro investigado, si es o no la persona que aparece en el video o en determinado contenido como es una fotografía. Entonces, este tipo de pericias también se pueden realizar para reforzar nuestra prueba digital que va a constar en un documento impreso y también va a ser incorporado a través de un video o un soporte digital. También podemos reforzar la pericia informática o la pericia electrónica a través de la declaración del testigo y también de la incorporación de la prueba digital del soporte, digamos, del soporte original, por si en el juicio el juez quiera visualizar el video para generar más convicción. Entonces también tiene que obligatoriamente incorporarse el contenido, el original, digamos, el contenido al proceso en un soporte adecuado, digamos un CD, un USB que sea incorporable, de fácil manejo e incorporable a la investigación, a la carpeta fiscal o al expediente judicial. Bien, vamos a seguir viendo, vamos a continuar los delitos que se cometen mediante redes sociales. Ustedes han visto a diario las denominadas fake news o noticias falsas, en las cuales lamentablemente, muy irresponsablemente muchos de nosotros compartimos. Vemos una noticia que nos llama bastante la atención y simplemente lo que hacemos es compartir la noticia sin verificar la autenticidad o no. Y si esta persona, por ejemplo, que aparece en un hecho involucrado en un hecho delictivo, es un delincuente o simplemente es una persona que lleva una rivalidad con cierta persona y esta que ha creado esa cuenta falsa simplemente la hace por perjudicarla y no verificamos. Entonces tenemos delitos contra el honor bastante comunes. También tenemos estafas a través de las redes sociales, del Facebook. Ahora vemos bastante el uso del Facebook comercial para realizar operaciones, para realizar compras, para realizar ventas. Hay que tener bastante cuidado. A través de las redes sociales también se producen las estafas. Los delitos de acoso sexual también suceden bastante a través de las redes sociales y también los derechos de autor. Lamentablemente vemos esto a diario, el compartir documentos o contenidos de derechos de autor que están sujetos a derechos de autor, los cuales son compartidos simplemente y se vulneran los derechos de autor. Bien, la problemática de las redes sociales, ¿cuál es? Que es de fácil suplantación. O sea, la suplantación de la identidad es fácil. Por ejemplo, yo, Víctor Raúl Espinosa, me creo un Facebook como Juan Pérez y a través de esto realizo estafas o realizo otro tipo de delitos. Cualquiera puede crear o abrir una cuenta a nombre de otros. Entonces hay que tener bastante cuidado de que las redes sociales son bastante propensas de ser suplantadas. Las identidades son propensas de ser suplantadas en las redes sociales. También tenemos otra problemática, la venta de equipos telefónicos informáticos. Como ustedes saben, las redes sociales mayormente están vinculadas a un número de teléfono
y esos teléfonos, lamentablemente, si son robados, a veces se van con la cuenta del usuario abierta, cuenta de Facebook, cuenta de redes de WhatsApp, de Instagram abierta, y a través de ellos se producen muchos delitos también. Entonces, tenemos que una de las problemáticas de las redes sociales también se ha constituido la venta de equipos telefónicos robados. Y los programas informáticos que alteran o simulan contenidos, como les hemos mencionado, en los cuales no podemos creer del todo en un contenido digital. ¿Por qué? Porque existen programas que ya modifican y alteran las capturas de pantalla, por ejemplo, o simplemente puedo decir, en este caso, existe un aplicativo de WhatsApp, por ejemplo, que crean conversaciones, si es posible, con héroes de la guerra, digamos, o personas famosas, y puedo mostrar al juez o la captura de pantalla o presentar a una investigación, el cual, si no es cotejado, obviamente va a generar una información falsa. Entonces, hay programas informáticos ya que alteran o simulan contenidos. Bien, esto es en cuanto a la problemática de las redes sociales. Tenemos en la actualidad también una diligencia bastante común. Como ustedes, como en su diario ejercicio como abogados, han podido apreciar de que ya se ha incorporado y se ha hecho común bastante tanto en delito en delito de trata de personas y también de acoso sexual, inclusive de violación sexual y también de tráfico ilícito de drogas, donde se hace visualización de redes sociales para identificar o reconocer a la persona que obviamente estamos investigando, ¿no? Se hace mayormente, estas diligencias se hacen con la víctima o también se hace con un testigo, con otra persona. Entonces, es bastante común. Sin embargo, hay que tener bastante cuidado al momento de incorporar esta información al proceso, porque en la actualidad no existe una diligencia propiamente dicha que se llame reconocimiento o diligencia de visualización de redes sociales, aunque es bastante común en la práctica. Sin embargo, no lo existe, no figura en el nuevo Código Procesal Penal, sino más bien esta diligencia debe ser incorporada al proceso o a la investigación a través de una pericia informática, como pericia informática, o también inclusive la policía lo realiza con fines de investigación, con fines de identificación de los investigados, como contenido de un informe policial. Entonces hay que ver la forma, cómo adecuamos esa diligencia y lo incorporamos para que nos sirva, para que esto no sea finalmente observada en el proceso de investigación o en el juicio. Bien, luego vamos a ver un caso bastante similar y, como les decía, uno de los más, digamos, que tiene más relevancia con la prueba digital en el caso peruano. En la siguiente diapositiva vamos a ver el caso que viene de Lima Norte, donde el 11º Juzgado Penal de la Corte Superior de Lima Norte, en el expediente 958 del 2019, justamente el año pasado, se produjo la sentencia por un caso de acoso sexual, donde un joven acosaba a un adolescente a través de las redes sociales, a través del Facebook, obviamente con difundir, y la amenazaba, la presionaba, con la cual había sostenido una relación amorosa, digamos una relación sentimental, y simplemente cuando la chica le termina, va y la amenaza a través de las redes sociales de que va a divulgar un contenido de tipo íntimo, o también con matarla inclusive. Es así que esta señorita, esta chica obviamente vivía bastante atemorizada, bastante limitada en su desplazamiento inclusive, y la afectaba gravemente psicológicamente. Entonces, es allí que se valora ya la prueba digital, se valoran las conversaciones por Facebook, por WhatsApp, los contenidos de las redes sociales, y finalmente se le da valor a esto, más la pericia, obviamente la pericia psicológica de la menor, que obviamente mostraban el prejuicio, el daño psicológico en la menor, y simplemente la juez condena a este joven a 4 años de cárcel efectiva, 4 años 8 meses, si no me recuerdo, pero simplemente cuando esta sentencia es apelada, va a la sala superior, la sala simplemente baja de 4 años de pena en efectiva, la pone a 3 años suspendida. Entonces, pero ya generó un precedente tanto en el delito de acoso sexual por redes sociales como también lo de los contenidos digitales y de los delitos que se dan a través de las redes sociales. Bien, continuamos. Vamos a recurrir a la jurisprudencia española, donde ya se habla, como le decía este juez Joaquín Delgado Martín,
ya en un antecedente allá en España, habla en la sentencia específicamente 702 del 2015, del 24 de noviembre de la Audiencia Provincial de Madrid, ya habla y define y da valor, califica ya en sí los contenidos, la fiabilidad de los contenidos de las redes sociales. Dice esta sentencia, por ejemplo, que es cierto que los mensajes de WhatsApp almacenados como recibidos en un dispositivo electrónico, un teléfono móvil o smartphone, pueden ser objeto de manipulación mediante la utilización de aplicaciones u otros instrumentos informáticos que actúen sobre las bases de datos y otros contenidos del tipo de dispositivo electrónico. Sin embargo, dice esta sentencia, esta posibilidad de manipulación no determina en modo alguno una exclusión de la prueba documental consistente en los mensajes aportados por la propia persona que los ha recibido en su teléfono, en su dispositivo electrónico, en este caso un teléfono, ya sea en soporte de papel, que es la transcripción de los mensajes, o bien en soporte electrónico, como es la aportación del propio teléfono. Entonces, continúa la sentencia y dice, la posibilidad de manipulación sí que tendrá consecuencias en el ámbito de los efectos de la prueba documental aportada por el denunciante. Sin embargo, para apreciar los efectos del riesgo de manipulación en el caso concreto, el juez atenderá, dice, a los siguientes elementos. En primer lugar, a la evaluación conjunta de las pruebas, lo que decíamos que también se aplica aquí en el Perú, que este contenido tiene que ser valorado conjuntamente con las demás pruebas y no es determinante para una condena ni mucho menos para un fallo. No es determinante ni es elemental ni es suficiente. Hay que siempre valorar y ver las demás pruebas. Entonces, ahí teníamos la actuación conjunta de las pruebas practicadas en relación con los mensajes de WhatsApp. Y en segundo lugar, la postura procesal de las partes en cuanto a esta prueba digital, tanto de quien ha aportado los mensajes como de la defensa del acusado. Entonces, si el acusado no ha observado, no ha impugnado la prueba digital, ese también es un elemento, digamos, que refuerza la prueba digital y simplemente esta es incorporada y es valorada también allá en España como prueba. Bien, luego vamos a pasar a la obtención de la prueba digital. ¿Cómo obtenemos una prueba digital? Obtenemos la prueba digital a través de los controles de identidad policial en un operativo, digamos, que realiza la policía. Obtiene, digamos, de la revisión corporal, del registro corporal, obtiene una evidencia, digamos, un teléfono, un USB. Entonces, esa es la obtención directa de la prueba a través de un control de identidad policial. Hemos tratado de adecuar estos medios de investigación tecnológicos a la legislación peruana, porque obviamente si pretendemos que sea valorado por el juez, tenemos que adaptarla a nuestra legislación. Entonces, tenemos el control de identidad policial, tenemos la videovigilancia en su modalidad de grabación de audios y videos. Tenemos para ello, dentro de la videovigilancia, actualmente ya no se habla solamente de lo que antes denominábamos óbices, que es el seguimiento por parte de un efectivo policial de un determinado sospechoso, de una persona investigada, las 24 horas del día, o la vigilancia cercanía de su domicilio, o de las actividades que éste realiza, sino también ya se han incorporado las cámaras de seguridad, como les indicaba, también los videos grabados por cámara oculta, aquellos, por ejemplo, que son utilizados bastante en los delitos de corrupción de funcionarios, las imágenes, los videos y audios que son que se dan en medio de un operativo policial, de un operativo policial anticorrupción, en el cual obviamente la víctima o digamos el agraviado lleva una cámara oculta y graba al funcionario o al servidor que está denunciando como corrupto. Entonces, esto también se puede obtener a través de una cámara oculta, también a través de drones. Los drones juegan actualmente bastante énfasis en la lucha contra la delincuencia, pero como les decía, tenemos que tener bastante cuidado con la invasión de la privacidad y también la violación de la intimidad. Entonces, el uso de los drones también está contemplado dentro de la videovigilancia, porque a través de ellos se puede vigilar también a ciertas actividades, inclusive en las ciudades como Lima se realiza el serenazgo, inclusive las unidades de serenazgo realizan vigilancia de las calles, la Policía Nacional también a través de los drones. Tenemos una ley especial de drones, el cual ya a partir de este año, de la regulación de estos drones,
me parece que hace días ha salido el reglamento de otorgamiento de permiso de drones, donde ya obviamente para la utilización de estos que cumplan ciertas características, como que, por ejemplo, que sean más de 2 kilos de peso, y hay que tener ciertas normas, hay que tener ciertos cuidados. Por ejemplo, que este sea usado en lugares desolados, donde no haya concentración de público, y también con los cuidados necesarios con la certificación, para lo cual se va a necesitar un permiso especial para el manejo de esos drones. También tenemos los audios de conversación grabados por una de las partes. Como les decía, en este caso, los audios que ha salido, en los cuales se vienen produciendo, el día de hoy se ha producido un operativo policial con la captura de algunas personas, en el caso de los audios involucrados, que tienen que ver también con el escándalo, digamos, con las investigaciones que se vienen dando del caso denominado Richard Swing, ¿no? Y la secretaria de Palacio, Karen Roca. Entonces, ahí tenemos conversaciones grabadas por una de las partes. Y las pesquisas también y registro de personas, en las cuales obviamente también están en cualquier diligencia que hagamos, en allanamientos, en pesquisas, en registro de personas, vamos a encontrar siempre dispositivos electrónicos, los cuales brindan información relevante al caso, a la investigación. Ya. Bien, luego tenemos en allanamientos también, en incautación de bienes, en interceptación postal también, en lectura de información de dispositivos. También tenemos prueba digital, en levantamiento del secreto bancario, la entidad bancaria también remite información a través de correos, y aseguramiento e incautación de documentos privados, la circulación vigilada de bienes delictivos, también remesas, digamos, controladas, las cuales, digamos, sea de discos piratas o contenido digital o software pirata, que viene de China o de otros lugares. Entonces también tenemos la entrega vigilada, la remesa controlada, que también es una diligencia de investigación e incorporación de la prueba digital al proceso penal peruano. También tenemos el agente encubierto, el cual obviamente bajo una identidad falsa realiza la investigación. Se trata de un efectivo policial, obviamente, el agente encubierto, y obviamente también tenemos la obtención remota de la prueba, que es la intervención de las comunicaciones, las escuchas telefónicas. Tenemos la geolocalización y utilización de los GPS, que lo denomina, la policía lo denomina chinches, ¿no? Son aquellos dispositivos pequeños que son utilizados para hacer el seguimiento de vehículos, tanto en remesas, también se utiliza en remesa controlada, como también de ubicaciones de ciertos vehículos. Entonces también se utilizan bastante los GPS. El acceso a la información de manera remota, con autorización de juez, la identificación de terminales de usuarios de red, el registro remoto o hacking judicial también está permitido, y el agente encubierto informático, el cual es obviamente un efectivo policial, en este caso de la divindad, el cual realiza operativos en la red de búsqueda, digamos, de información prohibida, de información delictiva, y el cual obviamente finalmente incorpora a través de informes policiales, incorpora al proceso estos tipos de contenidos. Ahora, de estos tipos de obtención de la prueba, necesitamos, ¿para cuáles de ellos necesitamos autorización judicial? Vamos a ver, el control de identidad policial no necesita la autorización del juez, sino simplemente la coordinación con la Policía Nacional del Perú. La misma Policía Nacional del Perú, ante, digamos, un hecho delictivo o la sospecha de alguno de ellos, o también en su rutina diaria, realizan controles de identidad policial. Entonces también se puede, para ello no se necesita una autorización judicial. Tenemos también, en el caso de la videovigilancia, allí sí hay que tener bastante cuidado, la mayoría de ellos requieren autorización judicial. En el caso de videos grabados por cámara manual de videos, por ejemplo, en las denominadas OBICES, que son realizadas por efectivos de la Policía Nacional, son videos de seguimiento de las actividades delictivas. Cuando se trata de espacios públicos, no requiere la autorización judicial, pero sin embargo, si ya se invade, se graba a la persona dentro, digamos, de su domicilio a través de una cámara de videovigilancia o de una cámara oculta, ya se requiere obligatoriamente de un permiso, de una autorización judicial, la cual es solicitado por el Ministerio Público
y otorgada por el juez. También tenemos en el caso de las cámaras ocultas. Esas cámaras ocultas, si bien es cierto, están una de las partes involucradas en esas cámaras, participan. Sin embargo, hay que tener cuidado bastante con vulnerar otros derechos, como es el derecho a la intimidad, el derecho a la privacidad de la otra persona. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, uno de las personas está dando su consentimiento para aportar determinada cámara oculta, sin embargo, hay que tener cuidado bastante con no vulnerar otros derechos de la persona, de la persona afectada, digamos, ¿no? En el caso peruano, es común encontrar en operativos policiales este tipo de diligencias que simplemente son llevadas en coordinación de la Policía Nacional con la Fiscalía para prevenir el delito o simplemente y no se necesita de autorización judicial. En el caso de los drones, que sean en espacios públicos, cumpliendo con la ley, hay una ley específica, la ley de drones en el Perú, la cual obviamente menciona qué tipo de drones se pueden utilizar para captar video, para captar imágenes, para captar fotografías, para captar audio, pero sin invadir la privacidad. Hemos visto ya en el caso de la señora Máxima Acuña, que obviamente no podemos filmar a la persona en su vida diaria, ni limitar, ni entrar más allá del espacio público o tratar de invadir la privacidad de las actividades que esta persona realiza. Entonces no se puede para ello utilizar los drones. En el caso de que se quiera hacer para la investigación de un delito está permitido. Sí, para prevenir un delito en espacios públicos sin autorización judicial. Y en el caso que ya se limite con la vulneración de la intimidad personal de la persona investigada, obviamente se requiere una autorización judicial de el juez, el cual ya autorice el uso de estos drones. Luego tenemos los audios de conversaciones grabados por una de las partes. La doctrina española considera una prueba ilícita a las grabaciones, digamos, obtenidas, grabadas por una de las partes. Digamos, en este caso, esos audios que se han grabado sin el consentimiento del mismo presidente de la República por parte de sus allegados. Entonces, en la doctrina española, pues, esto no valdría. Pero, sin embargo, en el caso peruano, sí se validan los audios que son aportados por una de las partes y obviamente son incorporadas al proceso. Bien, vamos a ver también en el registro remoto, en la obtención remota de las pruebas, qué tipo de medidas sí requieren la autorización judicial. En la intervención de las comunicaciones telefónicas y telemáticas, obligatoriamente se requiere la autorización del juez, obligatoriamente. De lo contrario, vamos a tener pruebas ilícitas como sucedieron con el caso Petroaudios u otros tipos digamos, vamos a incurrir inclusive en otro delito que es la interceptación ilegal. Entonces, la intervención de las comunicaciones telefónicas y telemáticas de terceras personas, de unas conversaciones donde no participa el que aporta la prueba o una de las partes, simplemente se requiere obligatoriamente una medida judicial, una autorización judicial. En el caso de la geolocalización y utilización de GPS, sí se requiere el uso de una, digamos, una autorización judicial, porque obviamente este GPS está pegado, en el caso, digamos, de un GPS que sea utilizado para investigar a una determinada organización criminal, no los GPS vehiculares, porque si obviamente se trata de un GPS usado por la persona, que por la supuesta persona que puede resultar agraviada, si es la misma persona la que instala, obviamente no es necesario que sea una autorización judicial. Sin embargo, si se investiga, por ejemplo, una organización criminal que traslada droga y se le va a implantar un GPS, un dispositivo GPS pequeño, chinche, que es casi imperceptible, entonces se necesita de una autorización judicial. Luego tenemos para los contenidos públicos en Internet no se necesita autorización judicial. Sin embargo, para el hacking judicial, para, digamos, la interceptación de las comunicaciones de correos electrónicos o de contenidos electrónicos de una página web, entonces ahí sí se requiere una autorización judicial. Y si se trata de un agente encubierto informático, el cual obviamente es un policía que realiza investigaciones o es asignado a un determinado caso para realizar la labor de agente encubierto, tiene que estar autorizado por el juez en un incidente aparte
cómo se tramita los denominados agentes encubiertos. Y obviamente lo señala el reglamento del nuevo Código Procesal Penal, que especifica obviamente lo que se tiene que realizar para un agente encubierto. Tiene las mismas características. Bien, luego tenemos los hallazgos casuales. Cuando en otra investigación se halla, por ejemplo, un audio, digamos, estamos escuchando a través de una interceptación legal, de una intervención de las comunicaciones a una determinada organización criminal, sin embargo, digamos, de tráfico de drogas. Sin embargo, esta organización criminal en la conversación planifican la muerte de determinada persona. Entonces nosotros no podemos quedarnos con las manos cruzadas, sino tenemos que dar automáticamente conocimiento, poner conocimiento de la fiscalía de turno o de la fiscalía especializada si es un delito especializado. Entonces, eso es los denominados hallazgos casuales. Bien, vamos a continuar. La prueba digital también puede ser aportada por una de las partes o por el tercero, como le decía, a través del medio idóneo. También puede ser aportado tanto en la investigación como también al juicio. Puede ser aportado a través de documentos o también a través de un dispositivo electrónico, y esto surte efecto. O sea, la prueba sí es válida, ¿no? ¿Verdad? Bien. También una institución pública también puede incorporar, digamos, un informe que viene en un soporte digital, en un soporte electrónico, también puede ser incorporado al proceso. Bien, luego tenemos, rapidito antes que se nos acabe la hora, nos están indicando, tenemos la evidencia digital y la cadena de custodia. Para ello, hacemos mención del manual de cadena de custodia digital y evidencia digital que ha sido producido por Aberroli, juntamente con el Ministerio Público, y es autoría de Alan Nessie, este autor estadounidense, el cual obviamente viene con el patrocinio de esta organización que también, en la cual también está un especialista de esos temas como es Ricardo Elías Puelles, ¿verdad? Bien, vamos a continuar. Hay que tener bastante cuidado con la cadena de custodia digital, el cual, como les mencionaba, tenemos que asignarle, tenemos que resguardar en la cadena de custodia digital, tenemos que resguardar tanto el dispositivo electrónico que esté correctamente embalado, que esté totalmente conservado con su acta de custodia, con su cadena de custodia, como también el acta de lacrado. Pero también tenemos que asegurar la información. La información electrónica, como les decía, es volátil, es eliminable, por lo tanto tenemos que trabajar bastante con lo que se llama el duplicado o la copia. Entonces, tenemos que tener bastante cuidado con conservar no solamente la información contenida, la información que está contenida en el soporte electrónico, sino también tenemos que conservar el elemento, digamos un CPU, conservarlo para que no se golpee, no se maltrate, porque lo contrario vamos a perder la información, este dispositivo se va a malograr y no vamos a poder recuperar. Pero siempre se trabaja, las diligencias que se tengan que hacer, se trabajan con las copias espejo. Ya nuestros amigos informáticos conocen bastante de eso, nuestros amigos fiscales que también nos están escuchando, conocen bastante de las copias espejo, las cuales para cualquier diligencia siempre se trabaja con la copia. Se hace el lacrado de la evidencia, se hace una copia y con ella se realizan las pericias, ¿no es cierto? Con la presencia obviamente del abogado, si es posible del imputado y si no de su abogado, solamente y obviamente es para dar la garantía del caso. Bien, el código hash lo asigna un especialista en informática, mayormente en el momento de hacer el levantamiento de una evidencia digital, si hay un perito informático, este va a encriptar la información, va a asignarle un código hash y con ello obviamente vamos a tener preservada nuestra evidencia, no sin antes tratar de copiar esa información, vaciar en un dispositivo y este dispositivo, digamos un USB o un disco duro o también CDs, tenemos que también lacrarlo para que sea válido. Luego tenemos las fases de la prueba. La fase de la prueba digital tenemos primero la obtención, ¿verdad? Luego la aportación, lo cual obviamente en la aportación tenemos que tener que sea lícito, que sea esta prueba lícita, también que su admisión esté sujeto a varios principios, como son uno de ellos la pertinencia, la conducencia, la utilidad y la licitud. Y también esto sujeto a la postura de las demás partes, si las demás partes han impugnado o no, han solicitado no la pericia, o simplemente esta prueba se incorpora directa a la investigación, ¿verdad? Entonces,
tenemos ello. Luego vamos a ver la necesidad o no de realizar una pericia digital o informática y obviamente en el caso de la impugnación, como les decíamos, si es necesaria. Si una de las partes está indisconforme, entonces obligatoriamente vamos a ir a una pericia informática. En el caso de no, es facultad del Ministerio Público, pero se acostumbra a que se realice ello por como les indicábamos, los cuidados que tenemos que tener con la evidencia digital, las cuales pueden ser bastante eliminables, alterables, y obviamente esto puede causar una nulidad de la prueba. Bien. Luego tenemos los delitos informáticos. Los delitos informáticos limitan bastante con la prueba digital. Hemos tratado de hacer un resumen aquí de los delitos informáticos bastante comunes, en los cuales también se va a obtener la evidencia digital, la prueba digital, pero no son los únicos. Como le decíamos, la prueba digital se puede obtener en cualquier tipo de proceso, sean procesos civiles, laborales, de familia, procedimientos administrativos. Siempre se va a tener prueba digital para poder incorporar a los procesos. Entonces, en los delitos informáticos también es bastante común y casi la mayoría de las pruebas son bastante comunes, las pruebas digitales en los delitos informáticos. Tenemos los delitos informáticos como acceso ilícito, los atentados contra la integridad de datos informáticos, los atentados de sistemas informáticos. Tenemos también de delitos informáticos contra la libertad sexual, que en este caso hemos comentado de la jurisprudencia, que me parece relevante, de acoso sexual en el caso peruano. Vamos a tratar de mencionarle la jurisprudencia. Nos están pidiendo que mencionemos la jurisprudencia en el caso peruano para ver si eso no relevante la prueba digital, los contenidos más que todo de las redes sociales. Aquí le vamos a indicar, es la diapositiva número 36, donde ustedes pueden observar exactamente es el caso, es el expediente número 958 del 2019 de Lima Norte, del 11º Juzgado Penal Unipersonal de Lima Norte, donde se le condena a un joven por acoso sexual mediante uso de redes sociales, y obviamente es una jurisprudencia peruana relevante que habla, obviamente, y le da bastante valor a la prueba digital, en este caso obtenida de redes sociales. También en la diapositiva 37 tenemos solamente de las jurisprudencias bastante relevantes de la justicia española, donde ya se define y se valora y se discute sobre la prueba digital doctrinariamente, de que obviamente las redes sociales son bastante manipulables, por lo tanto, como le decíamos, está sujeto a la evaluación conjunta con otros medios probatorios y también a la postura de las partes. Si las demás partes impugnan o de lo contrario se le da el valor correspondiente. Bien, hemos tratado de hacer un resumen de todo lo que comprende la prueba digital, abarcar varios temas desde concepto de la prueba digital, como también los tipos de prueba digital. Y obviamente recomendamos bastante a aquellos interesados con averiguar, investigar estos temas. Hay un libro bastante conocido de Martín Joaquín, como le mencionábamos, el cual habla bastante sobre la prueba electrónica. Joaquín Delgado Martín, que es un juez español, el cual obviamente hace bastante mención de la prueba digital, y donde ya se viene dando valor y se ha adaptado a la prueba digital, se considera ya como un medio de prueba especial. O sea, ya en su legislación ya se habla de legislación, ya se habla de la prueba digital. Vamos a dejarles el nombre de este libro. Bueno, el libro está aquí en esta diapositiva, lo vamos a colocar en pantalla para que puedan ver. Bien, tenemos la legislación, inclusive tenemos en la legislación colombiana también ya algo sobre los peritajes informáticos. En el caso de Perú, como hemos mencionado, lamentablemente no tenemos doctrina. Esperamos de que pronto haya algún material para poder, obviamente, capacitar tanto a nuestros jueces, a nuestros operadores de la justicia, para que así, obviamente, tengamos más conocimiento. Miren, los libros que vamos a recomendar es un libro de Pinto Palacios Fernando. El libro se llama La prueba en la era digital. Es del 2017 y es de la editorial Walter Kluwer de España. El libro, repetimos,
es La prueba en la era digital de Pinto Palacio Fernando. Es uno de los libros que recomendamos. También tenemos bastante recomendado, eh, inclusive el libro de Javier Luch, que es un autor español también, de Javier Abel Luch, el cual es el derecho probatorio. También tenemos mención a la pericia, pero él a la prueba electrónica o prueba digital, él la llama la prueba informática. Entonces, allí tenemos dos libros, y como mencionábamos también este libro bastante que me ha parecido bastante interesante, del autor Joaquín Delgado Martín, el cual es La investigación tecnológica y la prueba digital. Pueden tomar nota. Delgado Martín Joaquín es el autor, y el libro se llama Investigación tecnológica y prueba digital en todas las jurisdicciones. Investigación tecnológica y prueba digital en todas las jurisdicciones, de Kluber Walters, de España, es la editorial, y el libro es del 2016. Esos son los dos libros más relevantes, me parece, para realizar una investigación y también conocer un poco más de la prueba digital en el proceso penal, y en este caso tratar de adaptarlo, o digamos conocer cuál es su aplicación en nuestro sistema, en el sistema más que todo peruano. Bien, vamos a dar paso a las preguntas o interrogantes a través del chat para poder compartir y aclarar quizá algunos temas, conversar con ustedes. Bien, Un pueden participar. saludo al expositor. Adelante, adelante, doctora. Muchísimas gracias por la ponencia que nos ha brindado el día de hoy. Felicitamos su aporte de la Escuela de Posgrado de Lima. Felicitar, es un tema innovador pues, para las nuevas generaciones de abogados procesalistas y también de las unidades de investigación de tecnología. El tema de la jurisprudencia peruana, recuerdo muy bien esta jurisprudencia porque como enseño Derecho Penal, especial y general, justo salió esa jurisprudencia en plena clase, recuerdo. Y la repasamos porque la publicación debe entender los medios probatorios. Y las noticias comenzaron a difundir, ¿no? Todo el tema. Recuerdo bien que los mensajes amenazantes eran de desfigurarle el rostro, que le iba a asesinar, mírate bien en el espejo porque nunca más te volverás a ver así, pero eran mensajes de WhatsApp. Sí, eso es lo que recordamos claramente. Alumno en el chat preguntando sobre el contenido en WhatsApp se constituye como prueba digital. Sí, así, doctora. También habían conversaciones de Facebook y también de WhatsApp, las cuales obviamente, en las cuales la víctima, la agraviada, era amenazada por este joven con difundir los contenidos íntimos, como también inclusive amenazas de muerte. Entonces es por ello de que esta jurisprudencia, en esta sentencia, se hace la valoración de esta prueba de los contenidos de WhatsApp, y obviamente se condena a este imputado, ¿no? En cuanto al tema español, la jurisprudencia española, que ellos están muy adelantados, porque este tema ya lo tienen años, porque ellos son especialistas en lo que es la persecución del delito informático y sobre todo la pornografía infantil en redes. Ellos tienen su unidad de inteligencia, ¿no?, de alta tecnología, y pues ya están bien referenciados en ese tema, para poder transformar la prueba digital más bien al proceso, como son todos estos suerte de videos clandestinos, redes pedófilas en internet, y aún más ahora en lo que es el tema de, por ejemplo, que podríamos decir que allá sí se toma en cuenta la manipulación mediante estos software informáticos especializados para manipular los contenidos digitales, en estricto sensu del WhatsApp, por ejemplo. ¿Cuál es la diferencia tangible que podemos encontrar entre la perspectiva española y la perspectiva peruana, exactamente lo que es la incorporación? En cuanto a la jurisprudencia española, estimada doctora, hay bastantes fallos ya allí donde se dan cuenta algunos, y también tampoco la jurisprudencia española tampoco es uniforme. Como en el caso peruano, hay muchos jueces que consideran necesaria la pericia informática
para demostrar la veracidad o no del contenido digital, ya que obviamente se trata de un proceso penal, no se trata de un proceso donde se discuta bienes o otro tipo de bienes jurídicos, sino se trata obviamente del derecho a la libertad. Se va a privar a una persona de la libertad o no, quizá en base a un determinado contenido. Entonces, para ello, hay jurisprudencia española de que considera que es necesaria una pericia. En cambio, como la que hemos compartido, por ejemplo, la sentencia 702-2015, simplemente dice que si ese contenido no es rechazado por la otra parte, digamos por el imputado, se va a valorar conjuntamente con los demás elementos de convicción o medios de prueba, y también, es decir, lo toma como válido, ¿verdad? No considera indispensable o necesaria la pericia, pero sin embargo, hay también otros fallos que también son relevantes, los cuales consideran necesaria la pericia informática para determinar la veracidad o no, debido a esto, a la manipulación, a la fácil manipulación, a la usurpación de las identidades de las personas, que es bastante riesgoso en lo que es redes sociales, llámese WhatsApp o llámese Facebook. Entonces, en el caso peruano, no se ha discutido mucho eso, si se puede dar veracidad o no a un contenido. Simplemente el juez peruano lo que ha hecho en varios casos de tráfico de drogas, por ejemplo, es una sucinta mención, y simplemente no se pronuncia más al fondo, no analiza, simplemente la valora, pero la valora juntamente con más elementos de convicción, es decir, la denominada prueba conjunta, ¿no? La toma en cuenta, y también toma en cuenta esta tendencia española de que si el imputado no rechaza la prueba o no la impugna, entonces simplemente es porque lo está tomando como válida. Esa es la tendencia jurisprudencial tanto española como también peruana. En todo caso, aquí entra a tallar mucho lo que es la defensa técnica del Así es. imputado en cuanto a también empaparse en estos temas para poder eh, eh, interponer un rechazo, ¿no?, de lo que está postulando en este caso el fiscal sobre la prueba, sobre todo en estos temas que tienen poco tiempo, es cierto, tienen poco tiempo porque la masificación de estas herramientas digitales como son el WhatsApp y sobre todo no sobrepasa pues, los 10 años, pero hemos denotado, los que litigamos, que estos temas son muy variados y muy constantes, por ejemplo, en los procesos de violencia contra la mujer, ¿no?, en los procesos de querellas, de todos los que son delitos contra el honor, ¿no?, porque se hace también delito contra el honor en formato digital. Y eso lo vemos denunciando pues, autoridades que se sienten pues, dañadas en su honor público informatizado, porque se hacen aseveraciones de alto calibre dentro del contexto de las redes sociales, que ahora es como una libertad también de poder manifestarse. He tenido inclusive personas que han llegado al estudio porque ya son notificadas por la fiscalía, porque se les ha hablado un proceso penal o una querella, mejor dicho, porque hablaron mal de un alcalde. Y la pregunta fue, ¿y cómo es que están ubicados, tan identificados? Porque mi Facebook está con mi nombre y mi apellido. Ah, muy bien, excelente. Entonces, ¿qué hizo la policía? Simplemente agarró el nombre y el apellido, lo buscó por la RENIEC y lo notificó. Usted tiene que dar su manifestación sobre esta situación, ¿no? Es increíble. Pero, ¿y dónde está la fiabilidad? Como dice acá, nos preguntan, ¿no? ¿Cuál es el mecanismo para incorporar a los juicios penales las afirmaciones realizadas por Facebook? Esto constituye realmente una difamación. Y por último, que esto es la carga. ¿Cuál es la base legal? Doctora, ¿no se le escucha bien? Bien. Sí, bien, comenzamos con la primera pregunta. ¿Cuál es el mecanismo para incorporar a los juicios penales las afirmaciones realizadas por Facebook? Bien. ¿Constituyen realmente una difamación? En el caso peruano hay casos, ya existe un precedente, en el caso, por ejemplo, de una difamación que fue cometida contra un directivo de la empresa LAM Perú, en este entonces, antes de que sea Latam, donde uno de los trabajadores, de los ex socios, difamó y agravió al directivo,
con contenidos de Facebook. Sin embargo, esta persona aceptó, o sea, no se produjo más debate si es que es o no válida la prueba del Facebook. Simplemente esta persona aceptó el contenido y obviamente se produjo lo que se denomina la aceptación tácita, ¿verdad? De la otra parte, o la no impugnación. Pero para comprobar la autenticidad o no de este contenido se tienen en cuenta varios factores. Uno de ellos, si se produce a través de una red social de Facebook, el departamento, la División de Alta Tecnología de la Policía Nacional realiza un seguimiento de la denominada dirección IP, que es el Internet Protocol, ¿verdad? Es una dirección en el cual obviamente va a dar en qué ubicación se ha utilizado, en qué teléfono o en qué computador se ha utilizado o se ha abierto esa red social. Ahora, para identificar, si es en el caso de una computadora, es más fácil, obviamente por el tráfico de Internet, los datos de tráfico arrojan fácilmente en qué ubicación estaba ese computador, pero en el caso de teléfonos es un poco más difícil. Esto sumado, como le decíamos, en el Perú finalmente se da bastante libertad al juez de valorar o no la prueba digital. No hay nada dicho, es un tema netamente nuevo, por lo tanto, se da bastante facultad al juez de valorar o no tal contenido. Sin embargo, creemos que es necesario una pericia informática en el tema penal, más que todo el que debe realizar el Ministerio Público, y en el caso de las difamaciones, como es una acción penal privada, obviamente el interesado, el agraviado, tiene que tratar de hacerse de una pericia, contratar un perito informático para determinar ello. Lamentablemente no es muy común, no son muy comunes tampoco los peritos informáticos, es por ello de que tenemos bastantes contenidos agraviantes en Facebook, como les mencionábamos, o en redes sociales, y finalmente quedan impunes. Entonces, para ello es necesaria la capacitación de la Policía Nacional, como también de los peritos del Ministerio Público y de los operadores de justicia para combatir este tipo de delitos, tanto contra el honor como también los delitos de estafa u otros que se cometan a través de redes sociales debido a la problemática de estas redes. Como decíamos, la suplantación de identidades, el robo de teléfonos celulares y otro tipo. Finalmente, es cuestión, como les decía, de capacitar más con los medios y dotarlos también de medios tecnológicos a nuestros peritos, a nuestro sistema de justicia. La siguiente pregunta era, doctora. Sí, ¿cuál es la base legal para que estas capturas de mensajes de WhatsApp puedan ser incorporados a diversos procesos? Puede ser la querella, también puede ser violencia contra la mujer. Claro. No, en el caso penal y en la ley civil también, en el caso del proceso civil, nos vamos a los medios de prueba, al artículo 187 del Código Procesal Penal, que obviamente nos habla de los contenidos que tienen que ser necesariamente, habla ya de contenidos digitales, habla de CDs, habla de otras cosas, soportes electrónicos, y en el caso, obviamente, de contenidos obtenidos de Internet, se incorporaría a través de un documento, de un informe o de una captura de pantalla. La captura de pantalla es válida en nuestro sistema peruano, es bastante válida, pero esto está sujeto finalmente a la valoración, a la libre valoración que le dé el juez o no de este medio de prueba, ¿no? Entonces, no hay nada dicho en este tema y el juez finalmente es libre de valorar o no los denominados screenshots, las capturas de pantalla, y también, también las pericias informáticas en caso de que sea este dispositivo electrónico haya sido analizado por un perito informático y se haya producido un informe, ¿no? Sí, tenemos bastante por avanzar en materia de lo que es la prueba digital. La última pregunta es de Milton Hinojosa sobre el código hash, que en cuanto está encriptando, él no encripta los indicios binarios, básicamente es generado al momento de la obtención de la imagen. Bien. En cuanto al código hash, estimados amigos, es un código que
permite visualizar, en todo caso es la cadena de custodia digital propiamente dicha, porque obviamente este código es generado por un aplicativo, por un dispositivo que es manejado sobre todo por los peritos informáticos, los cuales nos van a garantizar de que este video, este contenido digital, este audio no sea alterado, no sea copiado, porque inmediatamente cambia y se modifica. Entonces, este código hash sí es una especie de encriptado para los datos. Es la única garantía de que nos dice que estos datos no han sido alterados, no han sido modificados y por lo tanto el video, el audio, el contenido digital es auténtico, ¿no? Entonces sí es una encriptación de los datos, por lo tanto corresponde netamente a la cadena de custodia digital y es la única garantía de que la evidencia esté íntegra. Doctora. Bien, ¿alguna pregunta más, estimados amigos que nos están viendo para poder compartir con ustedes? Agradecemos y felicitamos vuestra ponencia. Ha sido los constantes comentarios en las redes sociales, en el Facebook y también aquí en el Zoom. Felicitarlo y reconocer vuestro trabajo que está realizando de difusión y divulgación académica en este tema y en otros. Como sabemos, usted es autor del libro de alcances, ¿no? De lo que es el tema de prisión preventiva y también su reciente publicación, lo que es la prueba digital en el proceso penal. Felicitamos también a toda la comunidad de la Universidad de la Pedro Ruiz Gallo, de Lambayeque, y también aprovechamos la oportunidad para saludar a todos los egresados y maestristas de la mención de Ciencias Penales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la comunidad también a la cual usted pertenece. Felicitamos el día de hoy, esperamos contar con su participación en siguientes eventos académicos muy necesarios para nuestra actualización en los abogados defensores, los fiscales, los jueces y también sobre todo en la formación de los estudiantes de Derecho de nuestro país. Muy agradecido, doctora, gracias por la invitación y simplemente decirles que en el derecho nada es para siempre, digamos, en cuanto a la doctrina, siempre hay tendencias nuevas y esto de la prueba digital es un tema netamente nuevo y por lo tanto hay distintas posturas. Nada está dicho, nada es definitivo y por lo tanto a nosotros como abogados estamos invitados a seguir capacitándonos en estos temas, sobre todo un tema bastante importante como la prueba, ya que de esto depende la libertad en el caso del derecho penal de una persona o también la condena de una persona. Entonces, todos debemos conocer estos temas. Invitamos a todos también a realizarlo. Yo por mi parte voy a seguir estudiando este tema, voy a seguir especializándome en la prueba digital y muy agradecido por compartir en esta noche con ustedes esta breve ponencia, ¿no? Muchas gracias a todos. Perfecto. Muy buenas noches. Buenas noches.